¿Y si te dijera que una de las empresas más influyentes del planeta comenzó en un garaje con poco dinero, mucha pasión y una idea que parecía absurda para su tiempo? Apple no solo transformó la industria tecnológica, transformó nuestra forma de trabajar, de comunicarnos, de vivir, pero su historia, más allá de los productos icónicos, es un mapa mental, un espejo de cómo la visión, la persistencia y el pensamiento diferente pueden convertir limitaciones en oportunidades. Este no es un documental sobre tecnología, es sobre mentalidad, sobre cómo se construye el éxito cuando el entorno dice que no se puede. Porque si analizamos el camino de Apple, desde sus raíces hasta el imperio que es hoy, descubrimos algo más poderoso que el diseño. Una forma de pensar que reta lo ordinario, que no espera aprobación, que actúa con convicción. En este viaje vamos a sumergirnos en los momentos más significativos de Apple, desde la visión inicial de Steve Jobs y Steve Wozniak en el garaje de los padres de Jobs, hasta los productos que redefinieron industrias enteras. Vamos a descubrir cómo el fracaso no solo fue parte de la historia, fue el combustible de su reinvención. Y sobre todo, vamos a extraer las enseñanzas detrás de cada giro, porque detrás de cada innovación hubo una mentalidad millonaria en acción, disciplina, visión a largo plazo, obsesión por la excelencia y una fe inquebrantable en la posibilidad de cambiar las reglas del juego. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido una idea que parecía demasiado grande o demasiado arriesgada? ¿Cuántas veces has frenado antes de comenzar porque el entorno no era perfecto? La historia de Apple nos recuerda que no se trata de condiciones ideales, se trata de comenzar, de sostener una visión incluso cuando el resto duda. No se trata solo de admirar lo que hicieron, se trata de aprender cómo lo hicieron, qué decisiones tomaron cuando nadie creía en ellos, qué preguntas se hacían cuando el camino era incierto, qué hábitos, qué valores, qué estrategias mentales les permitieron construir algo que hoy parece inevitable, pero que en su momento fue una locura. Prepárate para conocer la historia de Apple como nunca antes la habías escuchado. Y más importante aún, para descubrir qué partes de esa historia pueden convertirse en herramientas para escribir la tuya. Todo imperio comienza con una visión, y a veces esa visión nace en el lugar más humilde imaginable, un garaje en Los Altos, California. Allí en 1976, dos jóvenes con estilos muy distintos pero una ambición común, dieron forma a lo que años más tarde sería una revolución. Steve Jobs, carismático, provocador, obsesionado con el diseño y la experiencia. Steve Wozniak, tímido, brillante, fascinado por la electrónica y la ingeniería. Juntos no solo fundaron una empresa, fundaron una filosofía. Wozniak había diseñado una computadora personal que rompía los esquemas, pequeña, accesible y sobre todo, funcional sin necesidad de ser ensamblada por expertos. Jobs vio en esa creación algo más, el futuro, no solo una máquina, sino un puente entre la tecnología y el ser humano, una herramienta que cualquiera pudiera usar para crear, para pensar, para liberarse de las limitaciones de la era analógica. Así nació Appleware, un circuito ensamblado a mano, vendido en cajas de cartón, financiado con la venta del auto de Jobs y la calculadora científica de Wozniak. No había inversionistas, oficinas ni planes a 5 años, solo convicción. Pero lo interesante aquí no es solo el producto, es la mentalidad. Jobs tenía 21 años, Wozniak 26. No esperaban a que alguien validara su idea, no pidieron permiso, actuaron. Esa es una de las grandes lecciones de esta etapa. La acción precede a la perfección. No esperes que todo esté listo. Lanza tu versión inicial. Aprende, mejora, ajusta. En 1977, con la llegada de Mike Markula como inversionista y mentor,
Apple se convirtió en una empresa formal. Marcula aportó $250,000, pero más importante aún, trajo un concepto que marcaría la diferencia. El marketing importa tanto como el producto. Y esa frase cambiaría la forma en que Apple se posicionaría para siempre. Apple, lanzada ese mismo año, fue la primera computadora personal con gráficos a color y carcasa plástica. Vendió millones de unidades y catapultó a la compañía al escenario mundial. Pero detrás de ese éxito estaba una decisión poderosa: hacer que la tecnología se sintiera humana, accesible, amigable, casi artística. Jobs no quería solo vender computadoras, quería provocar algo, inspirar, crear una conexión emocional entre las personas y la tecnología. Y ese enfoque, esa mezcla de visión estética y funcionalidad, sería su sello de por vida. Pero el camino no era lineal. Mientras Apple crecía, también lo hacían las tensiones. La personalidad de Jobs, su intensidad, su perfeccionismo generaban conflictos. Pero incluso eso es parte del aprendizaje. La visión radical, cuando no se modera, choca, pero también transforma. Hey, antes de que sigamos, si estás viendo esto, probablemente no sea por casualidad. Algo dentro de ti quiere más claridad, más enfoque, más dirección. Así que aprovecha y suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí no hablamos de lo típico, hablamos de mentalidad real, de decisiones que cambian vidas. Y créeme, lo que viene en este video te va a dar un buen sacudón. Así que dale al botón de suscribirte y quédate, porque esto se va a poner bueno. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a sostener tu visión aunque incomode, aunque no todos la comprendan? Porque las ideas que realmente cambian el mundo no siempre son bien recibidas al principio. La historia del garaje no es una anécdota romántica, es una lección sobre cómo empieza lo extraordinario, no con recursos infinitos, sino con determinación, no con estructuras, sino con voluntad, no con certeza, sino con decisión. Hoy, ese garaje es un lugar casi sagrado en la historia de la innovación. Pero lo que lo hizo especial no fue el lugar, fue la mentalidad que lo habitó. Esa mentalidad sigue viva en cada persona que decide emprender, que arriesga sin garantías, que apuesta por una visión antes de tener todos los recursos. Y esa mentalidad está disponible para ti. No necesitas replicar el producto, necesitas comprender el patrón, detectar una oportunidad, imaginar un futuro diferente y actuar sin esperar permiso. Y si hoy estás comenzando con poco, recuerda esto: Apple también empezó así. La diferencia está en cómo usas lo que tienes, en tu capacidad de ejecutar, de sostener tu visión y de aprender en el proceso. Hasta aquí el primer capítulo. Ahora déjame en los comentarios, ¿qué idea estás incubando en tu propio garaje? ¿Cuál es esa visión que estás listo para convertir en realidad, aunque el mundo aún no la vea? Y hay algo más que debemos destacar en esta etapa fundacional: la intuición. Steve Jobs tenía una habilidad poco común para anticipar lo que la gente aún no sabía que necesitaba. En lugar de encuestas, se guiaba por la estética, por la funcionalidad intuitiva, por lo que él llamaba intersección entre la tecnología y las humanidades. Esa intuición lo llevó a desafiar convenciones, a rechazar teclados complejos, interfaces frías o cajas grises. Para él, cada producto debía ser bello por dentro y por fuera. ¿Y eso qué nos dice? Que en un mundo obsesionado con los datos, la intuición sigue siendo una herramienta poderosa. Esa voz interna que a veces ignoramos puede ser nuestra ventaja más profunda.
Jobs la escuchó y esa escucha cambió industrias enteras. En toda historia de éxito duradero hay un capítulo oscuro. Para Apple, ese capítulo comenzó a mediados de los años 80. Después del boom inicial, la compañía enfrentó un nuevo reto: crecer sin perder el alma. En 1984, Apple lanzó la Macintosh. Fue una revolución, una computadora con interfaz gráfica y mouse, dirigida al usuario común. El famoso comercial dirigido por Ridley Scott, emitido durante el Super Bowl, prometía romper con el statu quo, liberando a los usuarios del gran hermano de IBM. Pero detrás del escenario, las tensiones se acumulaban. El estilo de liderazgo de Steve Jobs, visionario pero impetuoso, comenzó a chocar con la cultura corporativa que Apple intentaba consolidar. Su falta de experiencia en gestión, combinada con su intensidad emocional, generaba roces con otros ejecutivos, especialmente con John Sculley, el CEO que él mismo había traído desde Pepsi. En 1985, ese conflicto estalló. Jobs fue apartado del proyecto Macintosh y poco después forzado a abandonar la empresa que había cofundado. Aquí comienza uno de los giros más simbólicos de la historia empresarial moderna, porque este no es solo el relato de una caída, es el comienzo de una transformación. En lugar de desaparecer, Jobs fundó Next, una empresa de tecnología avanzada enfocada en educación y computación de alto nivel. Aunque no tuvo éxito comercial, Next fue el laboratorio donde Jobs refinó su visión, donde aprendió a liderar con más madurez y donde desarrolló tecnologías que luego serían fundamentales para el renacimiento de Apple. Al mismo tiempo, también adquirió una pequeña división de Lucasfilm, una empresa de animación por computadora. La renombró Pixar. Y el resultado: Pixar produjo Toy Story, la primera película animada por completo en 3D, y cambió para siempre el cine de animación. Jobs no solo regresó, sino que lo hizo con dos frentes nuevos: la tecnología y el entretenimiento. Ambos con el mismo principio: crear productos hermosos que contaran una historia. Mientras tanto, Apple se encontraba en caída libre. Entre 1985 y 1996, la empresa lanzó múltiples productos confusos, sin una estrategia clara. Las ventas bajaban, la innovación se diluía y los ejecutivos se sucedían sin encontrar rumbo. Hasta que en 1997, al borde de la quiebra, Apple compró Next y con ello trajo de vuelta a Steve Jobs. Ese retorno fue todo menos simbólico. Jobs volvió con una mezcla de madurez y determinación que cambiaría el destino de la empresa. Canceló líneas de producto, reestructuró la cultura, simplificó, apostó todo a una idea: menos, pero mejor. Y eso marcó el inicio de una nueva era. Lo que este capítulo nos enseña es profundo. El éxito no es lineal. A veces necesitas caer, salir del juego, mirar desde afuera, para volver con más claridad. Jobs no fue simplemente despedido, fue transformado. ¿Y tú, cómo estás leyendo tus fracasos? ¿Como finales? Este es el momento del video para una pregunta directa. ¿Has vivido una etapa donde tu mayor caída te enseñó más que cualquier victoria? Compártelo en los comentarios, porque allí, en la vulnerabilidad, también se construyen las mentalidades fuertes. Y cuando Pixar fue adquirida por Disney en 2006, Steve Jobs se convirtió en el mayor accionista individual de la compañía de entretenimiento más grande del mundo. Es decir, incluso fuera de Apple, su influencia se expandía, no solo como tecnólogo, sino como estratega, como narrador de historias. Esa etapa, fuera del sistema, fue su universidad emocional. Ahí aprendió a combinar su lado creativo con un pensamiento estratégico más robusto,
Aprendió a delegar, a construir cultura organizacional, a ser más que un genio visionario, a ser un líder con estructura. Y esa transformación sería crucial cuando Apple lo necesitara de vuelta. Porque más allá del retorno del fundador, lo que volvió a Apple en 1997 fue una nueva mentalidad. Jobs regresó sabiendo que no bastaba con ideas brillantes. Necesitaba foco, ejecución impecable y una cultura que no solo soportara la innovación, sino que la multiplicara. De hecho, una de sus primeras decisiones fue aliarse con quien alguna vez había sido el gran rival, Microsoft. Muchos lo criticaron, pero él entendía algo que pocos veían. A veces, para salvar el largo plazo, hay que tragarse el orgullo en el corto. Microsoft invirtió $550 millones y con eso, Apple compró tiempo. Tiempo para reestructurar, para volver a imaginar. Y aquí hay otra lección. Los grandes visionarios también son grandes negociadores, no de dinero, sino de visión. Jobs no negoció con su misión, pero sí con los medios para llegar a ella. Y aquí hay otra lección. Los grandes visionarios también son grandes negociadores, no de dinero sino de visión. Jobs no negoció con su misión, pero sí con los medios para llegar a ella. Durante esa época muchos analistas de mercado descartaban a Apple. Era una marca moribunda, atrapada en sus propios errores. Pero Jobs tenía otra lectura. La marca no había muerto, solo había perdido su voz. Y para recuperarla había que volver al origen, desde el diseño, desde la experiencia del usuario, desde esa obsesión con el detalle que lo caracterizaba. Y así nació el eslogan, Think Different. Una frase que no era solo una campaña de marketing, era un manifiesto, un llamado a los rebeldes, a los creativos, a los soñadores que no encajan en moldes. Apple estaba de vuelta, pero esta vez con el músculo y la madurez para sostener el sueño. Año 2001. El mundo tecnológico giraba alrededor de las computadoras personales. Apple, aún en proceso de recuperación, necesitaba una jugada estratégica que la diferenciara del resto, y esa jugada llegó con un simple objeto blanco, del tamaño de una baraja, el iPod. En un tiempo donde los reproductores MP3 eran complejos, lentos y limitados, Apple irrumpió con una propuesta radicalmente distinta. 1000 canciones en tu bolsillo. No fue solo un dispositivo, fue una declaración. El iPod fue el primer paso hacia algo mucho más grande que una computadora de escritorio. Apple comenzaba a redefinir lo que significaba la relación entre personas y tecnología, y con eso nacía una nueva era. Pero lo realmente revolucionario no fue solo el hardware, fue la creación de iTunes y su tienda digital. Jobs comprendió que para tener verdadero control sobre la experiencia del usuario, no bastaba con vender dispositivos, había que controlar el contenido, la distribución, la forma en que las personas consumían música. Así nació el concepto de ecosistema digital, una red de productos, servicios y plataformas que se complementan entre sí. Comprabas un iPod, usabas iTunes, descargabas música legalmente, todo dentro del universo Apple. Y eso transformó la empresa, porque ya no competía solo por vender computadoras, competía por ser la puerta de entrada al nuevo estilo de vida digital. Aquí es donde aparece un principio que pocos entienden, pero que los millonarios aplican constantemente: integrarse verticalmente, no depender de otros, crear sistemas completos donde el valor no se fuga, donde el cliente pidiendo entra y se queda. ¿Y cuál fue el resultado? Apple pasó de ser una marca marginal a ser un referente de diseño, innovación y estilo de vida. El iPod no solo dominó el mercado, hizo que millones de personas entraran por primera vez al universo Apple. Fue el caballo de Troya perfecto.
Y de ahí en adelante el efecto red fue imparable. Cada nuevo producto, el iPhone, el iPad, el Apple Watch, no se vendía solo como un dispositivo, sino como una extensión del ecosistema. Todo funcionaba mejor. Si tenías más de Apple, una estrategia brillante y extremadamente lucrativa, pero lo más fascinante no es el modelo de negocio en sí, es la filosofía que lo sostiene. Y si esto te aportó, aunque sea un poquito, dale like, suscríbete y compártelo, porque si te hizo pensar, también puede ayudar a alguien más. ¿Cuántas veces has hecho una compra en Amazon sin pensar en lo que hay detrás? Un clic, una promesa de entrega rápida, una experiencia fluida. Pero detrás de esa simplicidad se esconde una de las revoluciones empresariales más impactantes del último siglo. Amazon no comenzó como el gigante que conocemos hoy. Nació en 1994 en el garaje de una casa alquilada, con una idea que muchos consideraban ridícula: vender libros por internet. Pero Jeff Bezos, su fundador, no estaba persiguiendo un negocio común, estaba cultivando una mentalidad. ¿Qué se necesita para convertir una librería virtual en una de las compañías más valiosas del mundo? ¿Qué principios impulsaron a un ex ejecutivo de Wall Street a abandonar su zona de confort y apostar por lo desconocido? Y más importante aún, ¿qué podemos aprender de esa forma de pensar para aplicarla en nuestras propias vidas? Este documental no es solo sobre Amazon, es sobre visión, sobre decisiones contracorriente, sobre construir pensando en décadas, no en días. Vamos a explorar los momentos clave, las estrategias invisibles y las filosofías profundas que convirtieron una startup de libros en el supermercado digital del planeta y más allá. Porque detrás de cada éxito visible hay una arquitectura invisible de principios. Y en el caso de Bezos, esa arquitectura está construida sobre una idea poderosa. Todo está en el largo plazo. Prepárate para descubrir cómo una mentalidad enfocada en el cliente, una obsesión por la eficiencia y una disposición radical a experimentar pueden cambiar no solo una empresa, sino el mundo. Esto es el secreto de Amazon. Jeff Bezos tenía un camino cómodo y prometedor. Trabajaba como vicepresidente en un fondo de inversiones en Wall Street. Tenía estabilidad, un sueldo elevado y el respeto de sus colegas. Pero en 1994, algo lo sacudió. Un dato, una señal, un punto de inflexión. El Internet estaba creciendo a un ritmo del 2.300% anual, y ese número, más que una estadística, fue una llamada. Bezos no lo pensó como una oportunidad momentánea, lo vio como una corriente imparable que cambiaría el comercio global. En sus propias palabras dijo: "No quería llegar a los 80 años arrepintiéndome de no haber intentado participar en esto". Así nació el famoso marco de pensamiento que definiría toda su carrera, el marco de minimización de arrepentimiento. No se trata de tomar decisiones que garanticen seguridad, se trata de tomar decisiones que eviten lamentos futuros. ¿Qué harías tú si tuvieras ese mismo filtro? ¿Qué te atreverías a iniciar hoy si supieras que lo peor no es fracasar, sino nunca intentarlo? Bezos renunció, se subió a su coche, viajó de Nueva York a Seattle junto con su esposa Mackenzie, escribiendo en la laptop ideas para lo que sería su nueva empresa. Eligió los libros no por una pasión literaria, sino porque eran productos simples, estandarizados y con un enorme catálogo. El objetivo era claro: comenzar con algo enfocado, pero con potencial de expansión. En ese garaje alquilado nació Amazon. No había lujos, solo cajas de cartón, cables y una visión escrita en letras grandes en la pared: obsesión por el cliente. Desde el inicio, Bezos pensó diferente. No buscaba ser el mejor vendedor de libros, sino el mejor lugar para comprar cualquier cosa. Pero empezó pequeño.
con foco, con una idea clara y una ambición enorme. Si hay una idea que ha definido el ADN de Amazon desde sus primeros días hasta convertirse en un imperio global, es esta: la obsesión por el cliente, no el enfoque en la competencia, no la rentabilidad inmediata. Bezos lo dijo claro en una carta a los accionistas: nos guiamos por lo que el cliente quiere, no por lo que hace la competencia. Este principio puede parecer simple, pero en la práctica requiere decisiones radicales. Mientras otros empresarios se concentran en proteger márgenes o en copiar modelos exitosos, Amazon eligió invertir agresivamente en experiencia del usuario. Eso significó envíos más rápidos, precios más bajos, devoluciones sin fricción, aunque eso implicara pérdidas temporales. Amazon Prime es un ejemplo claro. Lanzado en 2005, el servicio ofrecía envíos gratuitos en 2 días por una tarifa fija anual. Muchos analistas criticaron la idea, no parecía rentable, pero Bezos no estaba mirando los próximos 6 meses. Estaba pensando en cómo fidelizar al cliente por años, y funcionó. Hoy, Amazon Prime no es solo un servicio logístico, es una plataforma de contenido, una puerta de entrada al ecosistema completo de Amazon, con más de 200 millones de miembros a nivel mundial. Esta obsesión por el cliente también transformó la logística global. Amazon invirtió en tecnología de punta para crear centros de distribución automatizados, algoritmos de predicción de demanda y sistemas propios de transporte. En lugar de depender de terceros, decidió construir su propia infraestructura para garantizar una experiencia impecable. Hey, antes de que sigamos, si estás viendo esto, probablemente no sea por casualidad. Algo dentro de ti quiere más claridad, más enfoque, más dirección. Así que aprovecha y suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí no hablamos de lo típico, hablamos de mentalidad real, de decisiones que cambian vidas. Y créeme, lo que viene en este video te va a dar un buen sacudón. Así que dale al botón de suscribirte y quédate, porque esto se va a poner bueno. Espera un segundo. ¿Sientes que esto te está hablando a ti? Si algo de lo que escuchaste te movió, te retó o te hizo pensar diferente, déjalo en los comentarios. Este canal no es un monólogo, es una comunidad. Y aquí tu voz también cuenta. Además, si todavía no lo has hecho, suscríbete, porque cada video está hecho para ayudarte a cambiar tu forma de pensar y llevar tu vida a otro nivel. Tómate un respiro, comenta lo que te llevas hasta ahora y continuamos. Y si esto te aportó, aunque sea un poquito, dale like, suscríbete y compártelo, porque si te hizo pensar, también puede ayudar a alguien más. Este canal no está hecho para acumular vistas, está hecho para transformar mentalidades. Así que haz tu parte, suscríbete, déjame tu comentario y cuéntame qué fue lo que más te resonó. Nos vemos en el próximo video, condenado al éxito. Pero la verdadera lección no está en los drones ni en los almacenes inteligentes, está en la mentalidad. Bezos entendió algo que pocos comprenden. El cliente es el activo más valioso, no el producto. Si cuidas al cliente, este vuelve. Y si vuelve, el negocio crece. Tú aplicas esta lógica a tu vida o a tu proyecto. ¿Estás construyendo desde la empatía real con quienes te rodean? ¿O estás reaccionando a lo que hacen los demás? Piensa en esto. Los negocios que sobreviven las crisis, que escalan con consistencia, son aquellos que construyen relaciones profundas con sus clientes. No buscan vender una vez, buscan servir para siempre. La mayoría de las empresas planean en trimestres. Amazon planea en décadas. Este enfoque, aparentemente simple, ha sido uno de los diferenciales más potentes en la mentalidad de Jeff Bezos. Desde sus primeras cartas a los inversionistas, Bezos fue claro: estamos dispuestos a ser mal entendidos por largos periodos de tiempo. Eso implica
priorizar la construcción de valor a futuro por encima de los resultados inmediatos. Un camino que requiere paciencia, convicción y una extraordinaria resistencia al juicio externo. Un ejemplo contundente fue Amazon Web Services, AWS. Mientras el mundo seguía viendo a Amazon como una tienda en línea, la empresa estaba construyendo silenciosamente una de las plataformas de computación en la nube más poderosas del planeta. Lanzado en 2006, AWS generaba pérdidas en sus inicios. Muchos cuestionaban su sentido. Hoy representa una parte sustancial de los ingresos y ganancias de Amazon. Pero más importante aún, le dio a Amazon independencia financiera para seguir innovando. El principio aquí es claro. Cuando piensas en grande y con visión de futuro, tus movimientos parecen extraños, hasta que cambian la industria. Bezos también aplicó esta filosofía al desarrollo tecnológico. Invirtió millones en el asistente de voz Alexa, en dispositivos como Kindle y en logística propia, mucho antes de que fueran rentables. ¿Por qué? Porque entendía que el verdadero impacto se construye anticipando necesidades, no reaccionando a las modas. ¿Y tú? ¿Estás tomando decisiones que te beneficien hoy? ¿O estás construyendo algo que te beneficie dentro de 5, 10, 20 años? Pensar a largo plazo no significa ignorar el presente, significa construir desde un propósito más grande que tus urgencias actuales. Significa saber cuándo decir no a lo inmediato para poder decir sí a lo trascendente. Déjame tu reflexión abajo. ¿Qué decisión estás posponiendo por miedo a que no rinda frutos de inmediato? Porque quizás ese sea el paso que más necesitas dar hoy. Una empresa es el reflejo de su cultura. Y Amazon lo entendió desde el principio. Jeff Bezos sabía que para sostener una visión ambiciosa necesitaba un entorno que alimentara la innovación, la autonomía y la excelencia. Desde sus primeras etapas, Amazon definió principios culturales claros. No eran adornos corporativos, eran reglas vivas, aplicadas a cada decisión y a cada contratación. El más conocido: somos implacables, no en el sentido destructivo, sino en la exigencia con los resultados, con la mejora continua, con el cliente. Uno de los elementos más distintivos fue la regla de las 2 pizzas. Bezos sostenía que ningún equipo de trabajo debía ser tan grande como para no alimentarse con 2 pizzas. Esto fomentaba equipos pequeños, ágiles y autónomos. Equipos que podían innovar sin perder tiempo en jerarquías innecesarias. También instauró prácticas como el memo narrativo. En lugar de presentaciones en PowerPoint, los ejecutivos deben escribir un documento narrativo de 6 páginas. ¿Por qué? Porque escribir obliga a pensar con profundidad. Y en Amazon, pensar bien es una prioridad. Además, Bezos promovía una cultura de debate intenso, pero siempre con respeto. En Amazon se valora el desacuerdo porque se entiende que de la fricción nace la claridad. Uno de sus principios culturales lo dice abiertamente: ten la razón, pero sé flexible. Esta cultura también implicó tolerancia al error. Se permitía experimentar, fallar y aprender rápido. Pero el fracaso sin análisis no era tolerado. Cada tropiezo debía convertirse en una mejora documentada. El resultado fue un entorno donde lo extraordinario se volvió habitual, donde personas comunes se atrevían a proponer ideas disruptivas porque sabían que serían escuchadas, donde no se premiaba solo el esfuerzo, sino el impacto. ¿Tu entorno favorece ese tipo de crecimiento? ¿Te estás rodeando de personas y estructuras que te empujan a pensar mejor, a ejecutar más fino, a crecer con foco? Piensa en esto: no puedes construir algo extraordinario en un entorno mediocre. Y si no puedes cambiar tu entorno hoy, empieza por cambiar tu mentalidad, porque la cultura empieza en ti. Las empresas más exitosas no son las que aciertan siempre,
son las que aprenden más rápido, y Amazon ha demostrado una y otra vez que su verdadero superpoder es la adaptabilidad. Espera un segundo. ¿Sientes que esto te está hablando a ti? Si algo de lo que escuchaste te movió, te retó o te hizo pensar diferente, déjalo en los comentarios. Este canal no es un monólogo, es una comunidad. Y aquí tu voz también cuenta. Además, si todavía no lo has hecho, suscríbete, porque cada video está hecho para ayudarte a cambiar tu forma de pensar y llevar tu vida a otro nivel. Tómate un respiro, comenta lo que te llevas hasta ahora y continuamos. Desde sus inicios como una simple tienda online de libros, Amazon fue mutando. Se convirtió en un marketplace, en un titán logístico, en un productor de tecnología, en un estudio de entretenimiento y en una potencia en la nube. Cada evolución fue producto de una misma mentalidad: no conformarse nunca con lo que ya funciona. Bezos lo explicó así: la vida útil de una empresa se acorta si deja de reinventarse. En Amazon, cada día debe ser el día 1. El día 2 es el estancamiento. Y el estancamiento es el principio del fin. Este pensamiento llevó a Amazon a explorar industrias aparentemente ajenas, como la salud, la inteligencia artificial o el espacio. Porque para Bezos, el negocio no era la venta de productos, el negocio era resolver problemas mejor que nadie, en cualquier industria. El caso de Amazon Go lo ilustra bien. ¿Quién imaginaba una tienda sin cajas registradoras? Amazon lo hizo posible al combinar visión tecnológica, experiencia de usuario y la valentía de cuestionar lo que todos daban por hecho. ¿Y por qué lo hicieron? Porque entendieron que el futuro del retail no es la eficiencia, es la fricción cero. Lo mismo aplicó con Alexa y los dispositivos Echo. Amazon se adelantó a una interfaz que aún estaba en pañales: la voz. Y al hacerlo, creó un nuevo ecosistema dentro del hogar digital. Esta capacidad de reinvención no surge de la improvisación, surge de observar patrones, de escuchar profundamente al cliente, de tener el coraje para matar tus éxitos pasados. Si eso significa evolucionar, ¿tú te estás dando permiso para reinventarte? ¿O estás aferrado a una versión de ti mismo que ya caducó? Porque adaptarse no es cambiar por cambiar, es cambiar cuando el contexto lo exige. Es anticiparse a lo inevitable y actuar antes de que el mercado te obligue. La adaptabilidad, en última instancia, es humildad. Es reconocer que lo que te trajo hasta aquí no te llevará al siguiente nivel y tener el coraje de soltarlo. Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿En qué área de tu vida necesitas dejar de operar en modo día 2? Porque quizás esa sea la llamada a tu próxima evolución. Amazon no es solo una empresa, es un espejo de lo que la visión humana puede lograr cuando se combina con disciplina, enfoque y principios claros. Desde un garaje con cajas de libros hasta convertirse en una de las fuerzas más influyentes del siglo XXI, su historia es mucho más que una crónica empresarial. Es una lección de mentalidad, una prueba viva de que pensar en grande, ejecutar con precisión y nunca dejar de adaptarse produce resultados que trascienden generaciones. Hoy, Amazon no solo conecta compradores con productos, conecta mentalidades con posibilidades, y eso tiene todo que ver contigo. Porque este documental no trata solo de Jeff Bezos ni de una compañía multinacional, trata de lo que tú puedes hacer con tu visión, tus hábitos y tus decisiones. ¿Estás dispuesto a pensar a largo plazo incluso cuando nadie entienda lo que haces? ¿Estás creando un entorno que potencie tu mejor versión o sobreviviendo en uno que limita tu evolución? ¿Tienes el coraje de reinventarte antes de que sea necesario?
Porque en este canal, Condenado al Éxito, creemos que el éxito no es un destino reservado para unos pocos. Es una ruta mental, estratégica y emocional que cualquiera puede recorrer, si está dispuesto a pagar el precio de su propia grandeza. Así que déjame tu comentario. ¿Qué parte de esta historia te resonó más? ¿Qué principio de Amazon vas a aplicar a tu vida? Suscríbete si aún no lo hiciste, porque esto recién empieza. Aquí hablamos del éxito de verdad, el que no se mide solo en cifras, sino en impacto, en libertad y en legado. Y recuerda algo fundamental: el próximo imperio puede que se construya desde tu garaje. ¿Estás listo para comenzar? Y si esto te aportó, aunque sea un poquito, dale like, suscríbete y compártelo, porque si te hizo pensar, también puede ayudar a alguien más. Y si te dijera que una sola idea, nacida en una residencia universitaria, cambiaría la forma en que el mundo accede al conocimiento. Google no comenzó con la intención de ser una empresa multimillonaria. Comenzó con una pregunta: ¿cómo se puede organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil? Esa idea, tan simple y a la vez tan ambiciosa, no solo resolvía un problema, planteaba una nueva manera de pensar. Y detrás de ella había dos jóvenes estudiantes, Larry Page y Sergey Brin, que no solo querían crear un buscador, querían transformar el acceso a la información. Ahora, imagina por un momento el impacto de una mentalidad así. No estaban pensando en ganar dinero rápidamente. No estaban pensando en fama. Estaban pensando en cómo servir al mundo de forma masiva, en cómo mejorar algo que ya existía por 1000. Ese es el primer gran principio que podemos aprender de Google: pensar grande desde el principio. No desde la soberbia, sino desde la visión. ¿Y tú? ¿Estás pensando en resolver tu siguiente problema o en cambiar las reglas del juego? Porque la historia de Google es una lección viva de cómo una visión clara, respaldada por convicción y enfoque, puede convertirse en una de las empresas más influyentes del planeta. Hoy damos por hecho que podemos buscar cualquier cosa, desde recetas hasta teorías científicas, y obtener una respuesta inmediata. Pero eso no era posible antes de Google. Y eso te muestra el poder de una sola innovación. No solo mejora algo, redefine lo que es posible. Y aquí está la conexión con la mentalidad millonaria. Quienes cambian el mundo no lo hacen pensando en lo que está mal, lo hacen preguntándose cómo podría ser mejor, y luego se obsesionan con esa respuesta hasta convertirla en realidad. El algoritmo de Google, el famoso PageRank, no fue solo un avance técnico, fue una declaración. La relevancia importa más que el ruido. El contenido de valor debe brillar más que la popularidad vacía. ¿Notas el paralelismo con tu vida? ¿Cuántas veces sientes que estás compitiendo por atención en lugar de enfocarte en crear algo verdaderamente valioso? Google enseñó al mundo una nueva forma de encontrar lo importante, pero más allá del buscador, lo que nos deja es una filosofía, la de priorizar el impacto sobre la apariencia, el valor sobre la visibilidad, la utilidad sobre la superficialidad. Y eso es lo que los millonarios entienden. No persiguen el brillo, crean valor, se enfocan, ejecutan. Esa es la gran lección de esta primera parte. Toda gran transformación empieza con una gran pregunta, y la tuya puede surgir hoy. ¿Qué problema resolverías si no tuvieras miedo? ¿Qué idea has estado postergando porque parece demasiado grande? Google no esperó tenerlo todo claro. Empezaron. Y al hacerlo, crearon algo que millones usan cada segundo. Tú no necesitas cambiar el mundo entero, pero sí puedes cambiar tu mundo si empiezas a hacer las preguntas correctas. Ahora quiero que me dejes un comentario con eso. ¿Cuál es la gran pregunta que te está esperando? ¿Qué idea está tocando tu puerta pero aún no te atreves a desarrollar? Compártela.
porque quizá ese sea tu primer paso hacia una historia de éxito que aún no se ha escrito. Y si hoy todo esto te parece lejano, recuerda algo importante. Larry y Sergey también eran desconocidos. También comenzaron con dudas, con limitaciones, pero no dejaron que eso definiera su impacto. Y tú tampoco deberías. Este video no es solo sobre una empresa, es sobre ti, sobre cómo una sola idea puede reescribir tu destino si decides actuar, si decides confiar en que tu visión, por más loca que parezca hoy, puede ser la semilla de algo inmenso. Porque al final, el éxito real no es solo construir una empresa, es construir una vida que refleje tus más altas posibilidades. Así que mírate al espejo hoy y hazte esa pregunta que lo cambia todo. ¿Qué gran visión está esperando que tú decidas tomarla en serio? Esa podría ser tu versión personal de Google. En 1996, dos jóvenes estudiantes de doctorado en Stanford, Larry Page y Sergey Brin, comenzaron un proyecto de investigación que pocos entendieron. No estaban buscando hacerse millonarios, estaban buscando sentido, preguntándose cómo se podía mejorar la forma en que accedemos a la información. Lo llamaron Backrub. El objetivo, rastrear y analizar las conexiones entre páginas web. Un enfoque novedoso basado en la relevancia, no solo en la coincidencia de palabras clave. Así nació el algoritmo PageRank. Pero la verdadera historia empieza cuando esta idea dejó de ser un proyecto académico y se convirtió en una visión empresarial. Larry y Sergey sabían que tenían algo valioso, pero nadie estaba dispuesto a apostar por ello. Hey, antes de que sigamos, si estás viendo esto, probablemente no sea por casualidad. Algo dentro de ti quiere más claridad, más enfoque, más dirección. Así que aprovecha y suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí no hablamos de lo típico, hablamos de mentalidad real, de decisiones que cambian vidas. Y créeme, lo que viene en este video te va a dar un buen sacudón. Así que dale al botón de suscribirte y quédate, porque esto se va a poner bueno. Los inversores tradicionales no entendían por qué alguien usaría un motor de búsqueda en lugar de navegar como siempre. Y ahí empieza la lección. Cuando tú ves una visión, no puedes esperar que todos la comprendan. Frente a los rechazos, no se detuvieron. Buscaron por todas partes, hasta que un inversionista ángel, Andy Bechtolsheim, escribió un cheque de $100,000 sin que siquiera existiera una empresa formal. Ese cheque fue el inicio, el primer paso, y ese paso se dio en un garaje. No era glamoroso, no tenía oficinas brillantes ni escritorios ergonómicos. Era un espacio reducido, caluroso, compartido. Pero ahí nació una de las empresas más grandes del mundo, porque las grandes ideas no necesitan grandes comienzos, solo necesitan compromiso y visión. El nombre Google proviene de Google, un término matemático para el número 1 seguido de 100 ceros. Porque desde el inicio estaban pensando en escala, en impacto global, en transformar el acceso a la información para miles de millones. ¿Te das cuenta del patrón? No comenzaron con todo resuelto. Comenzaron con una idea clara, una ejecución determinada y una mentalidad que no negociaba con la mediocridad. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has esperado tener todo listo antes de empezar? Google demuestra lo contrario. No necesitas las condiciones perfectas. Necesitas moverte, ajustar, aprender, persistir. Para 1998, el motor de búsqueda ya era más eficiente que sus competidores, más limpio, más rápido, más preciso. Y eso no fue un accidente, fue una decisión. Desde el inicio, Google apostó por la experiencia del usuario como prioridad absoluta, sin publicidad invasiva, sin colores chillones, solo resultados útiles. Y esa obsesión por el usuario se convirtió en un principio innegociable.
lo que hoy conocemos como User First Thinking. Cuando tú aplicas esto a tu vida, a tus proyectos, a tus decisiones, todo cambia. Porque dejas de pensar en ti como el centro y empiezas a pensar en el valor que entregas. Y eso es lo que construye imperios, valor real, repetido y constante. Con ese principio claro, Google empezó a crecer rápido. Primero en Silicon Valley, luego en todo Estados Unidos, luego en el mundo. Y no fue solo gracias al producto, fue gracias a una cultura interna que apostaba por la innovación, por el pensamiento autónomo, por dar libertad a la creatividad. A los empleados se les permitía dedicar el 20% de su tiempo a proyectos personales. De ahí nacieron productos como Gmail y Google Maps. Ese es otro principio que puedes aplicar hoy. Cuando liberas tu curiosidad, cuando te das espacio para explorar lo que te apasiona, surgen cosas inesperadas, a veces incluso mejores que tu idea original. ¿Te das tiempo para crear? ¿O solo estás atrapado en producir? Larry y Sergey entendieron que para construir algo legendario no puedes ser solo eficiente, tienes que ser valiente. Y en medio de ese crecimiento, Google nunca perdió el enfoque. Organizar la información del mundo, eso seguía siendo el faro. Cada decisión, cada producto, cada cambio debía responder a esa misión. ¿Tienes tú una misión tan clara que te sirva de guía en los momentos de caos? Porque en el camino del éxito vas a encontrar ruido, obstáculos, críticas. Pero si tienes una brújula firme, puedes seguir adelante. La historia de Google, desde su origen hasta su expansión global, es una historia de principios, de visión, de disciplina, pero sobre todo, de acción. Y ahora te toca a ti. Pregúntate, ¿qué proyecto tengo en el garaje de mi vida? ¿Qué idea estoy postergando por miedo al juicio, a la crítica, a fracasar? Tal vez esa idea sea el inicio de algo inmenso. Tal vez ese paso que no has dado aún sea el cheque simbólico que dispare tu historia. Déjame tu comentario con eso. ¿Qué visión te está llamando y aún no has escuchado del todo? Porque si Google nos enseñó algo, es esto. El futuro no lo construyen los que esperan, lo construyen los que comienzan, aunque sea en un garaje. Y mientras Google crecía, también lo hacía el escepticismo. Muchos pensaban que un buscador no podía ser un modelo de negocio rentable. ¿Quién pagaría por búsquedas? Pero Larry y Sergey no estaban enfocados en el dinero inmediato. Su misión seguía firme. Sabían que si resolvían un problema de manera sobresaliente, la oportunidad económica aparecería como consecuencia, no como objetivo. Esa es otra lección vital. El éxito financiero duradero no viene de perseguir el dinero, sino de perseguir la excelencia. Eventualmente, Google desarrolló AdWords, un sistema revolucionario que permitía a los anunciantes aparecer de forma relevante en los resultados de búsqueda. Y eso cambió todo. Pasaron de ser una buena herramienta a una plataforma imprescindible, un puente entre personas e información, entre empresas y clientes, entre sueños y posibilidades. Y todo comenzó en un garaje. Hoy Google no solo es un motor de búsqueda, es una forma de pensar, es sinónimo de encontrar soluciones, de conectar ideas, de organizar el caos del mundo digital. Pero detrás de esa tecnología sigue viva la semilla de aquella idea inicial: transformar cómo vivimos a través del conocimiento. Y si ellos pudieron comenzar con tan poco y llegar tan lejos, ¿qué te impide a ti empezar hoy mismo? Hazlo, porque el verdadero éxito empieza con una búsqueda. Cuando se habla de Google, muchos piensan en el buscador, en los mapas, en YouTube. Pero detrás de cada producto exitoso hay algo más poderoso, una cultura. Y esa cultura está basada en una simple pero radical idea:
Pensar 10x. ¿Qué significa esto? Significa que en lugar de mejorar algo un 10%, se debe apuntar a mejorarlo 10 veces. No es pensar en incrementos, es pensar en disrupciones. Es rechazar lo convencional para imaginar lo imposible. En la mayoría de las empresas, cuando algo funciona, se busca mantenerlo, optimizarlo. En Google, si algo funciona, se cuestiona, se desafía, se reinventa. Porque el objetivo no es mantener, es revolucionar. Larry Page dijo una vez: no estoy interesado en construir una empresa tradicional, estoy interesado en construir algo que cambie el mundo. Y para lograr eso no basta con talento, se necesita una mentalidad, un entorno que no castigue el error, sino que lo vea como parte del proceso creativo. Una cultura donde lo absurdo de hoy puede ser la norma de mañana. Este pensamiento 10x se aplica en todos los niveles, desde cómo se estructuran los equipos hasta cómo se priorizan los proyectos. Todo parte de una pregunta: ¿estamos siendo realmente ambiciosos o solo estamos siendo eficientes? Y aquí hay una lección brutalmente valiosa para tu vida. La mayoría de las personas no fracasan por apuntar alto y fallar. Fracasan por apuntar bajo y acertar. Pensar en grande no es solo para millonarios o empresarios tecnológicos. Es para cualquiera que se niegue a conformarse. Para quienes se preguntan: ¿y si puedo hacerlo de otra manera? ¿Y si hay un camino que aún no he visto? Dentro de Google se crean espacios donde las ideas se incuban sin miedo, donde los equipos tienen autonomía, donde el error no es un castigo sino un insumo, y eso genera magia. El navegador Chrome, por ejemplo, surgió porque un grupo interno pensó que el mundo necesitaba un navegador más rápido, más seguro, más estable. La mayoría pensaba que competir con Internet Explorer era ridículo, pero ellos no pensaban 10%, pensaban 10x. ¿Y el resultado? Hoy, Chrome es líder mundial. Esa mentalidad también llevó a la creación de Android, Google Translate y hasta autos que se conducen solos. Pero no todo fue éxito. También hubo fallos. Google Glass, Google Plus, proyectos que no despegaron. Pero ahí está lo admirable. No hay vergüenza en fallar, solo en no intentar. Y eso, aplicado a tu vida, lo cambia todo. ¿Estás tomando decisiones para mejorar un poco o para transformar por completo? ¿Estás viviendo para sostener o para sorprender? Porque si algo enseña Google es que el éxito masivo requiere pensar fuera del molde, no seguir la línea, sino dibujar la tuya propia. Y eso se entrena permitiéndote soñar en grande sin censura. Se entrena cuestionando lo que todos aceptan. Se entrena haciendo cosas que parecen innecesarias, pero que tal vez sean las semillas del cambio. En Google, cada empleado sabe que tiene permiso para imaginar en grande, no porque todo saldrá bien, sino porque imaginar en grande es el único camino para lograr cosas extraordinarias. ¿Y tú? ¿Tienes ese permiso interno? ¿O vives pidiendo aprobación antes de intentar? Quizá ese es tu bloqueo. No falta de talento, sino falta de permiso. Permiso para soñar, para actuar, para fallar, para escalar. Ahora, piensa en tu vida con esta lente. ¿Qué pasaría si pensás 10x? No en cambiar un hábito, sino en cambiar tu identidad. No en mejorar tus finanzas, sino en transformar tu relación con el dinero. No en sobrevivir la semana, sino en diseñar un estilo de vida intencional. Pensar 10x no es solo ambición, es coraje, es rebelión contra la mediocridad, es afirmar: no vine a esta vida a cumplir, vine a dejar huella. Y la cultura Google no se trata solo de oficinas modernas y comida gratis. Se trata de mentalidad, de estándares, de libertad, de audacia. Y eso es replicable.
Puedes aplicarlo a tu negocio, a tu arte, a tu familia. Puedes crear un entorno donde lo extraordinario sea la norma. Y sí, pensar 10x es incómodo, te expone, te obliga a cambiar, pero también te revela, te muestra de qué estás hecho, qué estás dispuesto a sostener y hasta dónde puedes llegar si dejas de jugar a lo seguro. Y si esto te está resonando, si hay una parte de ti que se siente lista para pensar distinto, este es tu momento. Escríbeme en los comentarios, ¿qué parte de tu vida vas a empezar a pensar 10x? Porque ahí empieza todo, en decidir que no viniste a sobrevivir, viniste a revolucionar. Y si ahora estás pensando que eso solo funciona en una gran empresa con miles de empleados, déjame decirte algo, no necesitas 1000 personas para crear una revolución. A veces basta con una mente dispuesta a desafiar la norma, un corazón que no se rinde ante el primer tropiezo, una visión lo suficientemente loca para parecer imposible y lo suficientemente real para cambiar tu mundo. Así que hoy decide construir tu cultura, en tu entorno, en tu negocio. Espera un segundo. ¿Sientes que esto te está hablando a ti? Si algo de lo que escuchaste te movió, te retó o te hizo pensar diferente, déjalo en los comentarios. Este canal no es un monólogo, es una comunidad y aquí tu voz también cuenta. Además, si todavía no lo has hecho, suscríbete, porque cada video está hecho para ayudarte a cambiar tu forma de pensar y llevar tu vida a otro nivel. Tómate un respiro, comenta lo que te llevas hasta ahora y continuamos. Porque si Google te enseñó a pensar 10x, ahora te toca a ti actuar 10x. En la mayoría de las empresas, el error es algo que se oculta, que se castiga, que se teme. Pero en Google, fallar es parte del proceso. Es un escalón, no un obstáculo. Un experimento, no un desastre. La mentalidad que hay detrás de esta cultura es poderosa. Si quieres innovar, tienes que estar dispuesto a fallar. Y no solo una vez, muchas veces. Rápido, con propósito, con aprendizaje. La filosofía es clara. Fail fast, learn faster. Esto significa que no se trata de evitar los errores. Se trata de abrazarlos, entenderlos, documentarlos y construir sobre ellos. ¿Te imaginas vivir tu vida con esa libertad? Tomar decisiones sabiendo que incluso el error te acerca al éxito. Google lo hace y por eso ha podido experimentar como pocas empresas en la historia. Uno de los ejemplos más conocidos es Google Wave, un producto de comunicación futurista que intentaba integrar email, chat y colaboración en tiempo real. La idea era ambiciosa, pero no funcionó, no fue entendida, no fue adoptada. ¿Fracaso? Tal vez. Pero la tecnología desarrollada para Wave sirvió para mejorar productos como Google Docs, Gmail y Google Meet. Nada se pierde, todo se transforma. Y aquí hay una lección para ti. Cada error que cometes contiene pistas sobre lo que no funcionó, sobre lo que sí, sobre lo que debes ajustar. Pero si no lo analizas, lo repites. Y si lo ocultas, lo pierdes. Otro caso emblemático fue Google Glass, unas gafas inteligentes que, aunque revolucionarias, llegaron antes de su tiempo. El mundo no estaba listo, y eso generó una reacción negativa. Pero Google no se detuvo. Rediseñó el producto, lo enfocó a empresas, aprendió y siguió avanzando. Esa es la diferencia entre un fracaso que duele y uno que enseña, la actitud con la que lo enfrentas. La mayoría de las personas evitan tomar riesgos porque temen el juicio, temen al qué dirán. Pero los visionarios tienen otra mirada, saben que cada intento suma, que no se trata de tener razón todo el tiempo, sino de avanzar con sentido. Y por eso, dentro de Google,
Se celebra el experimento, se valora la intención. Se mide el aprendizaje, no solo el resultado. ¿Puedes decir lo mismo de tu vida? ¿Estás viviendo con espacio para intentar cosas nuevas o solo repites lo que ya sabes que funciona? Fallar rápido no significa actuar sin pensar, significa actuar con audacia, con velocidad, con disposición al cambio. Es preferible fallar en 3 meses y aprender que tardar 3 años en darte cuenta de que ibas por el camino equivocado. Y eso se entrena. Se entrena aprendiendo a soltar el perfeccionismo, a moverte con versiones iniciales, a lanzar, evaluar, ajustar. Así nacen los grandes productos. Así se construyen las grandes carreras. Los emprendedores que admiramos, las marcas que seguimos, los inventos que cambiaron el mundo, todos fueron precedidos por una serie de errores. Pero el común denominador fue este: no dejaron que los errores los definieran. Usaron los errores para redefinirse. Y tú puedes hacer lo mismo. ¿Qué harías hoy si supieras que fallar no es el fin, sino el inicio de tu siguiente nivel? Quizá aplicarías a ese trabajo, lanzarías ese proyecto, llamarías a ese cliente, escribirías ese libro. Y eso está exactamente lo que te quiero proponer. Vive como si tu vida fuera un laboratorio, un espacio de pruebas, de evolución, de descubrimiento. Sí, vas a fallar, pero también vas a aprender más en un mes que otros en un año. Y cuando eso pasa, el crecimiento se acelera, porque cada decisión contiene más sabiduría, más claridad, más fuerza. Google se convirtió en lo que es hoy no solo por sus aciertos, sino por cómo gestionó sus errores, y tú puedes adoptar ese mismo enfoque. A partir de hoy, hazte estas preguntas cada vez que algo no salga como esperabas. ¿Qué aprendí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué debo dejar ir? Y luego, sigue, con más enfoque, con más intención, con más inteligencia. Porque el éxito no es lineal, es iterativo. Y la resiliencia no es solo aguantar, es adaptarte con propósito. Ahora dime, ¿cuál ha sido el fallo que más te enseñó en la vida? Déjamelo en los comentarios, porque si compartimos nuestras caídas, también compartimos nuestras victorias. Recuerda, no se trata de no caer, se trata de caer y levantarte más sabio. Falla rápido, aprende siempre y nunca dejes de avanzar. Y si aún dudas, recuerda esto: ningún camino extraordinario está libre de tropiezos. Pero cada tropiezo es una pista, una lección, un entrenamiento. Los grandes no son los que nunca fallan, son los que nunca se detienen. Y si decides vivir con esa valentía, no solo crecerás más rápido, crecerás mejor. Así que sigue. Intenta, falla, aprende, porque estás a un paso, a un error bien aprovechado, de tu próxima gran victoria. Google comenzó como un motor de búsqueda, una simple caja en blanco con un cursor parpadeando. Pero hoy, su influencia va mucho más allá de ayudarte a encontrar respuestas. Hoy, Google es una estructura invisible que sostiene gran parte del mundo moderno. Desde cómo te comunicas, hasta cómo navegas, aprendes, trabajas, compras y hasta cómo te mueves. Google está allí, y no de forma invasiva, sino como una infraestructura que define la vida cotidiana de miles de millones de personas. Este nivel de impacto global no se construye solo con tecnología, se construye con visión. ¿Recuerdas el lema original de la empresa? Don't be evil. No seas malvado. Una frase que, más allá de su simplicidad, reflejaba una intención profunda: usar el poder para el bien. Y aunque ese lema fue modificado con el tiempo, su esencia permanece. Cada producto debe mejorar la vida del usuario, no solo facilitarla, sino elevarla. Ese enfoque dio lugar a herramientas como Google Maps, que cambió la forma en que nos orientamos.
o Google Translate, que rompió las barreras del idioma, y por supuesto, YouTube, que democratizó la creación y el consumo de contenido a una escala nunca antes vista. Y detrás de cada uno de estos productos hay algo más que algoritmos. Hay decisiones humanas, preguntas como ¿cómo podemos resolver este problema global de forma escalable, accesible y ética? Eso es mentalidad millonaria, no la que busca acumular riqueza personal, sino la que busca generar valor exponencial. Y ahí es donde tú entras, porque el éxito verdadero, el que deja huella, nace de esa misma pregunta. ¿Cómo puedo crear algo que impacte la vida de otros más allá de mí? Google ha puesto a disposición de millones de personas herramientas que antes estaban reservadas solo para las élites: conocimiento, conectividad, visibilidad, y eso es poder compartido. Cuando un estudiante de un pueblo remoto accede a Google para aprender física cuántica, cuando una pequeña empresa usa Google Ads para competir con gigantes, cuando una madre usa Google Calendar para equilibrar su agenda entre hijos, trabajo y sueños, todo eso es impacto y es un recordatorio. Tu éxito también puede multiplicarse si piensas más allá de ti. ¿Estás construyendo algo que otros puedan usar, aprender o disfrutar? ¿Tu trabajo tiene el potencial de escalar, de servir más allá de tus fronteras? La verdadera grandeza no está en cuánto controlas, sino en cuánto contribuyes. Google también ha apostado fuerte en áreas como inteligencia artificial, sostenibilidad energética y conectividad global. Desde el proyecto Loon, que buscaba llevar internet a zonas rurales mediante globos aerostáticos, hasta DeepMind, su unidad de IA que ya está ayudando a resolver problemas de salud y eficiencia energética. Y aunque muchos cuestionan sus alcances, lo que no se puede negar es que Google está constantemente empujando los límites de lo posible. Tú estás empujando tus propios límites. Estás dispuesto a salir del modo automático y comenzar a pensar como un creador de futuro, porque cada decisión que tomas hoy tiene un potencial multiplicador. Cada talento que desarrollas, cada idea que nutres, cada hábito que afinas. Cuando actúas desde una visión, el impacto se vuelve inevitable. Y sí, Google también ha tenido controversias, cuestiones de privacidad, monopolio, ética en la inteligencia artificial, pero incluso esas críticas refuerzan algo importante. Cuando tu impacto es grande, tus decisiones importan más. Eso también aplica a ti. Cuanto más creces, más importa cómo lo haces. Cuanto más influyes, más cuenta tu ética, tu intención, tu integridad. Y ese es el verdadero éxito, no solo lo que logras, sino cómo lo logras. Así que hoy quiero que pienses en tu propio impacto, en lo que estás construyendo, en las personas que afectas con tu trabajo, tu presencia, tus decisiones. Google comenzó con una pregunta: ¿cómo organizamos toda la información del mundo? Tal vez la tuya sea otra, pero igual de poderosa. ¿Qué pregunta quieres resolver con tu vida? Tal vez sea, ¿cómo puedo ayudar a otros a sanar? ¿Cómo puedo crear arte que transforme? ¿Cómo puedo educar con amor? ¿Cómo puedo inspirar a una nueva generación? Sea cual sea, esa pregunta puede ser tu motor, tu misión, tu legado, y si alineas tu acción con esa visión, todo cambia. El cansancio se vuelve combustible, el miedo se vuelve insignificante, el tiempo se vuelve tu aliado, porque ya no trabajas solo por dinero, trabajas por impacto, como Google, como los grandes. Así que déjame saber en los comentarios, ¿cuál es el impacto que tú quieres dejar en el mundo? Porque este canal no es solo un canal, es una comunidad de personas que han decidido pensar en grande, vivir con propósito. Y si esto te aportó, aunque sea un poquito,
dale like, suscríbete y compártelo, porque si te hizo pensar, también puede ayudar a alguien más. Este canal no está hecho para acumular vistas, está hecho para transformar mentalidades. Así que haz tu parte, suscríbete, déjame tu comentario y cuéntame qué fue lo que más te resonó. Nos vemos en el próximo video, Condenado al Éxito.